poquitos de años, 33 años, tengo de estar. Sí, Grecia, Mijangos. ¿Levantó su mano, Grecia? Disculpe, licenciado, se me No sin querer. tengan pena. Esta es una regla. Yo, con muchísimo gusto, levantan la mano y interrumpo la clase y respondo. No se van a preocupar. Pero traten de que no se les conecte, o sea, para que vemos un poquito la correlación del curso. Entonces, ya tengo algunos años de estar dando este curso. Anteriormente se llamaba Historia del Derecho, ahora se llama Derecho Romano, yo creo que es lo más propio. Les envié el programa al tablón para que lo tengan. Hoy vamos a hacer una brevísima referencia del programa, el programa actualizado. Léanlo, por favor. Y hay 96 alumnos. Qué bueno que hay 96 de los 102 que aparecen, que creo que van a ir incrementando más porque me imagino que todavía no han terminado las asignaciones. Pero bueno, es un gusto para mí estar este semestre con ustedes. Vamos a tratar de ir discutiendo, analizando un poquito de este fabuloso derecho que se llama derecho romano. ¿Para qué les va a servir derecho romano? Alguno de ustedes pensará, esto no nos va a servir para nada en toda la carrera. Bueno, después de 33 años de graduado, yo lo único que les puedo decir es que derecho romano no es importante. Es importantísimo. No es vital, es vitalísimo. Es un derecho que determina el origen propio de lo que hoy conocemos como el derecho moderno. El derecho romano es el derecho moderno de hace 2500 años, en donde estos personajes romanos que tenían el mundo en la mano, pues se convirtieron en transformadores de ese mundo, precisamente porque llevaron a otro nivel la resolución de conflictos. Y así fue como se inició el derecho romano, a través de la resolución de conflictos. Hay un libro, yo no sé si se los recomendé en el semestre anterior, solo voy a jalar por aquí. Hay alguien más que quiere entrar. Bueno, hoy por ser el primer día les voy a permitir estar interrumpiendo y mil disculpas a ustedes, pero voy a tener que admitir. Buenas noches, Alejandra. Por favor, hoy es la primera y última vez que la admito a la clase de esa forma, porque usted tiene que ingresar directamente. ¿Oye? Por favor. Buenas noches, Alejandra. Bueno, este es un librito, este es un breviario que se llama La tradición jurídica romano-canónica. Este es un breviario muy interesante, muy bueno. Se los voy a ir poniendo aquí. Lo pueden ir bajando. En internet está gratuito. Se llama La tradición jurídica romano-canónica. Y el autor es John Henry. Es un libro que no trata de derecho romano, ya se los anticipo, sino trata de la tradición que generaron los romanos a través del tiempo. O sea, termina el periodo romano, hay un personaje, Alfonso de Godofredo, en donde empieza a recaudar la tradición las romano-canónica. Fuentes del derecho romano, y a partir de ahí empiezan a tratar de recopilarse muchas de estas cosas.
encuentran un documento que se llama el Corpus Juris Civilis, que durante la clase lo vamos a ir viendo, y otros documentos más. Perdón. Y posteriormente, estos documentos del derecho romano, que habían sido hasta archivados, guardados, tirados, una vez invadieron los germánicos a Roma y convierten el sistema romano en un sistema mixto. A partir de ahí, los religiosos católicos utilizan todos esos documentos del derecho romano, el Corpus Juris Civilis principalmente, y lo convierten en el derecho canónico. Y a partir de ahí empieza a diseminarse las dos corrientes, el derecho civil, el jus civilis y el jus gentium, que vamos a ir viendo en la clase, pero solo es una referencia. Este librito chiquitío, lo que explica es precisamente, es que no doy acceso, Alejandra. Perdone, yo no doy acceso. Usted tiene su ingreso. Usted lo único que tiene que hacer es entrar en Classroom y pinchar unirme y usted entra. Yo no tengo por qué darle acceso. ¿Sí? No tengo por qué darle acceso. Por eso es que usted, si es alumna mía, debe de estar cargada en el programa y usted entra directamente. Yo no tengo que darle acceso. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, Alejandra, pero el hecho de que esté a las 18:55, pues no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted tenía que ingresar por esa vía. ¿Ok? Perfecto. Sí, Meli de León. Licenciado, buenas noches. Fíjese que Buenas noches. voy a hablar por el grupo, ¿verdad? Porque fíjese que en los demás cursos, incluso el semestre pasado, este sistema que usted tiene para nosotros es nuevo. Incluso hablo por mi persona, no lo conocía, ¿verdad? Solo nos daban el link y nos íbamos uniendo así y nos daban acceso. Entonces, quizá por eso los compañeros, ¿verdad? Y me incluyo. Pero yo ahorita me fui a Classroom y vi y encontré ahí la camarita. Entonces, para los demás compañeros, yo les mandé un screenshot donde pueden encontrar el acceso directo para que esto que nos está sucediendo ahorita con el licenciado no nos vuelva a suceder, ¿verdad? Y esté todo directo. Perfecto. Meli, esto no es una cuestión nueva, no me la inventé yo. Eso siempre, desde que cargan los programas, está así. Lo que pasa es que me imagino que muchos de los profesores les dan acceso así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? En lo que está plin, 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 primero, quitan la atención de lo que se está hablando y segundo, me hacen que yo entre al sistema y les dé acceso. Entonces, son dos situaciones, ¿sí? Son dos situaciones que pasan. Precisamente el programa está diseñado para que ustedes entren directamente, para que no haya ningún problema. Pero entiendo que a veces es más cómodo entrar y pedir acceso. Entonces, esto es de lo más sencillo, ¿sí? De lo más sencillo, ¿sí? Entonces, no es ni les estoy pidiendo lo complicado del siglo, no. Esto es de lo normal que deberíamos de estar utilizando. Pero bueno, muchas gracias por su aclaración, Meli. Agradezco mucho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de ese momento histórico, se empiezan a diseminar todo el jus civile y el jus gentium a través del tiempo. Esto les estoy resumiendo en 2 pastillas este libro. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque si yo hubiera tenido este librito cuando fui estudiante, me hubiera evitado unos quebraderos de cabeza espantosos. Entonces ahí me aparece el derecho civil, cómo se forma el derecho civil, cómo se forma el derecho socialista, cómo se forma el derecho mercantil, cuáles son las condiciones del derecho sajón, el common law que le llaman, el derecho común, common law, y muchas de las figuras posteriores. ¿Sí? Y ahí van a ver ustedes cómo las distintas fuentes del derecho van cambiando, se van adaptando a la sistemática,
como los jueces son importantes, como los litigantes son importantes, como los profesores de derecho pretendemos ser importantes, como los tratadistas de libros son importantes y como desde distintas perspectivas el derecho tiene un sustrato, una necesidad y una vinculación con el derecho romano. A eso quería decir, más o menos. Pero si pueden bajar ese librito, les va a servir muchísimo para entender muchas figuras que durante la carrera a ustedes se les va a estar remarcando en la cabeza. Así van a estar viéndola, van a estar haciéndola. E históricamente nunca en los distintos derechos nos tomamos el tiempo para ir a la historia. Y nosotros mismos somos producto de la historia. Bueno, mi padre, mi madre, pues tuvieron unos padres también. Y ahí están mis abuelos. Y mis abuelos tuvieron padres, bisabuelos y así. Y nos vamos muchas veces a la historia para entender por qué somos como somos y por qué somos lo que somos, ¿sí? No podemos negar la historia ni nuestros antecesores en lo que hoy somos. Genéticamente somos producto de la historia. Si vamos desde el punto de vista biológico. Bueno, ahí estamos. Entonces, cierro el paréntesis por este librito. Ahora, vámonos al programa que yo les subí a Classroom. Si tienen acceso al programa y si no, solo lo voy a referir muy rapidito porque es importante. Pero unos avisos previos. Vamos a ver, si se dieron cuenta, yo soy muy puntual para empezar la clase, ¿sí? Ahí está el licenciado Gómez que puede dar fe. Soy muy puntual, trato de entrar. Si me toca a las 7, entro a las 7. Si me toca a las 5:30, entro a las 5:30. Y utilizo todo el horario de la clase, ¿sí? Si me toca terminar a las 7, pues termino 5 minutos antes, para que también ustedes empiecen a cambiar. Pues si termino a las 8:30, pues trato de terminar a las 8:20, porque también sé que ustedes, muchos de ustedes, son trabajadores, como yo lo fui cuando fui estudiante. Y a esa hora, bueno, nosotros teníamos, salíamos a las 9:45 de la universidad. Y yo tenía un profesor que después fue mi amigo porque fui su auxiliar y nos decía a las 8:30, el que quiere irse, que se vaya. Pero eso sí, se va a perder lo más maravilloso de la clase, que es el ser. Y de verdad, terminaban las clases, pero bien, a las 9:45. Y a las 9:45 en punto decía, feliz noche, y todos salíamos a buscar ruleteros, porque en ese tiempo había ruleteros. Pero bueno, trato de ser ordenado con eso. Por lo tanto, les pido un poquito de orden y de reciprocidad en eso, para que vayamos caminando con respecto al programa y no nos vayamos atrasando. En este semestre se pierde muy poco el tiempo, en el primero sí se pierde un poquito más, por lo menos cuando es presencial, por la cuestión de la huelga y todo esto. Pero en este no, en este tratemos de avanzar lo más posible. 2, hay 3 exámenes, un parcial, un primer parcial, un segundo parcial y un final. Bueno, el primer parcial es de 30 puntos. El segundo parcial es de 30 puntos. Y les voy a dejar un trabajo de 10 puntos. Ya en la otra clase, yo ya les voy a indicar cuál es el trabajo, ¿sí? Para que lo empiecen a preparar y toda la cuestión. Y cuando yo ya suba la tarea al Classroom, ustedes ya solo la van a presentar, ¿sí? ¿Cuándo es la última fecha para presentarla? A las 12 de la noche del día del segundo parcial. Esa es la fecha, ¿sí? El día del parcial, a las 12 de la noche, esa es la última fecha para subir el trabajo de 10 puntos. Y habrá un examen final. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Hay una bibliografía sugerida. Yo quisiera, ya creo que hay 99 alumnos, 98 conectados, quisiera que una persona fuera el enlace para que yo le remita algunos libros que tengo de Derecho Romano, que son libros digitales, que algunos están cargados
página web, que creo que es lo más práctico, ¿sí? Sí, Jessica. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Le comento que yo tengo un grupo de parte de su cátedra específicamente, Okay. y si mis compañeros me lo permiten, pues sería yo la que transmitiría esta información. Okay. Estoy a disposición. ¿Hay alguien más? Meli. Meli había levantado la mano. Sí, licenciado, para comunicarle lo mismo que Jessica, es el enlace en la mayoría de cursos, en todos los cursos, solo nos faltaba con usted. Ok, perfecto. Jessica, usted está nombrada por aclamación obligatoria, ¿vio? Entonces, muchas gracias por su disposición. Yo le quisiera pedir, por favor, que me escriba aquí en el chat su correo y yo, despuesito de la clase, le envío los libros. Con muchísimo gusto. Le voy a enviar de uno en uno porque a veces la capacidad no da para eso, ¿no? Ok, perfecto. Solo póngamelo aquí en el chat. Si me lo pudiera poner, yo lo copio y yo a vuelta del correo le escribo. ¿Ok? Me imagino que lo está poniendo ahorita. Ahí está. Jessica Cuellar. 89 @gmail. Me imagino que es su correo que tiene usted grabado en la universidad. ¿Sí? Así es, licenciado. Perfecto. Entonces, ya ahorita que lo apunté, yo cuando nomás termine, veo en el Classroom y le envío los documentos. Y ya les voy a explicar más o menos el programa de cómo está el asunto. ¿Ok? Bueno, ¿qué trato con el curso? Un poquito de generar inquietudes, preguntas, discusiones, un poquito sobre esa temática histórica, ¿sí? Ok, perfecto. Muchas gracias, Rosa. Eso sí me parece importante, que compartan el enlace de WhatsApp ahorita, el de la clase. Si lo puede poner Jessica, se lo agradecería. Para los que no han estado con usted, puedan tener el acceso. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, esa inquietud del derecho romano es muy importante, primero, porque es historia. Segundo, porque es una justificación de nuestro derecho actual. Y tercero, porque muchas de las palabras, muchas de las figuras que vamos a ver en el derecho romano están actualmente impregnadas en todo el derecho, ¿sí? Por ejemplo, el iura novit curia. ¿Qué es eso? Es latín, ¿sí? Iura novit curia. ¿Qué quiere decir eso? El juez conoce el derecho. ¿Ok? Contumacia. Puchica, ¿qué quiere decir contumacia? Basado en el derecho romano, la rebeldía en un juicio. Y así nos vamos a ir encontrando muchas palabras. Muchas gracias, Jessica. Rosa, ahí está ya el acceso, y los demás también, los que no están en otras clases, que no tienen el contacto de Jessica, pues ahí ya está, para que ustedes se vayan conectando y teniendo la información de primera mano. Entonces, eso es lo que pasa. Muchas de las figuras van a estar impregnadas en nuestro sistema. Y no solo en el derecho civil, van a estar en el derecho penal, van a estar en el derecho administrativo, van a estar en el derecho constitucional. Por ejemplo, la Constitución dice: todo lo que contradiga la Constitución es nulo juris, perdón, ay Dios santo. Ipso iure. Ipso iure. ¿Qué quiere decir ipso iure? Quiere decir de pleno derecho. Y es un latinazo que tiene la Constitución. Lo que pasa es que el ipso iure
nos da una connotación con muchos sentidos o con muchas significaciones a lo largo de su connotación propia, ¿no? Ipso iure es nula de pleno derecho, pero si está basado en una norma, esta norma es válida en tanto y en cuanto no sea declarada inconstitucional. Y ahí no tenemos que ir a la ley de amparo, tenemos que ir a buscar una justificación, qué sé yo, ¿sí? Pero vamos a ir viendo ese tipo de situaciones y por eso es que el derecho romano, esa justificación necesaria es tan importante. Vamos a construir o tratar de tener objetivos de carácter general, viendo primero esa tradición romanística o románica del derecho. Sí, Kelly. Gracias, licenciado. Tengo una duda. Sí. Contumacia indicó que era rebeldía. Sí. Esa era mi duda. Gracias. Sí. Y viene la palabra del español que quiere decir contumaz. Sí, contumaz es rebeldía. Pero bueno, vamos a ir viendo todas estas figuras a lo largo del curso. Y además, tenemos que ir viendo la realidad actual de nuestro sistema y cómo el derecho romano ha impregnado toda la actualidad. Yo hace unos años estaba en la jornada de la mañana, ya hace bastantes años, me tocó dar una lección inaugural. Y la lección inaugural se llamaba El derecho romano tan actual como hace 2500 años. ¿Sí? Lo voy a silenciar, licenciado Gómez, ¿soy yo? Perdón. Sí, es que me quedé. Entonces, imagínense el nombre de esa charla. El derecho romano tan actual como hace 2500 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las figuras o la gran mayoría de figuras del derecho romano las tenemos hoy en la práctica, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que quisiera es que ustedes formaran criterio jurídico con respecto a conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Ustedes están viendo ya también Introducción al Derecho 2, y van a ver derechos fundamentales, estos conceptos jurídicos fundamentales que son elementales, son básicos, pero que son con mucha raíz histórica del derecho romano. No. Jessica, disculpa, ¿tú nos envías los enlaces de los otros chats? Bueno, yo creo que eso lo tendría que ver en cada clase, ¿no? Pero bueno, ahí sí, Jessica, usted está en la plena libertad. Si tienen los enlaces de todos los demás cursos, pues no hay ningún problema, siéntase en libertad de ponerlos aquí, no hay ningún problema. Para que los que no estén conectados, sí, o le escriben a Jessica, ese es el teléfono. Ahí ya se los puso. Entonces, además de formar criterio, también comparar instituciones actuales, ¿no? Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad. Bueno, en Roma no había Corte de Constitucionalidad, pero sí habría una asamblea de senadores, similar a lo del Congreso. Había un poder judicial centralizado a partir del emperador, había un ejecutivo, que muchas veces era el emperador, y muchas veces habían gobernadores, que eran los que mandaban en las distintas provincias de Roma, y entonces hay un símil, más o menos, de la polis griega con la ciudad romana en la actualidad. Por lo tanto, esto nos va a ir sirviendo desde muchos puntos de vista. La primera unidad voy a ir muy rapidísimo porque solo es una pequeña introducción. Además, tengo un profesor me decía que es una mala costumbre, pero yo creo que no es mala costumbre, de grabar las clases, y subirlas a mi canal. El canal donde van a estar las clases grabadas durante el semestre es lo pueden encontrar como Iván Romero, página académica, en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ahorita no estoy grabando porque esta es una parte introductoria. Ya con la clase, ahí ya entró coordinación. Vamos a ver. Mariela, me imagino que usted no está cargada en el programa, ¿o sí? Mariela. Buenas noches. Buenas noches. Porque como me pidió acceso, y usted puede entrar directo, ¿no? Fíjese que no me dejó en esta sección, en la otra sí, en la F. Ok. Pude ingresar sin problema, pero aquí no. Ok, Disculpe perfecto. la hora. No tenga pena. Entonces, yo no sé, pues, pero tal vez si habla con control académico y si no, no tenga pena, yo a usted, olvídese, la dejo entrar sin ningún problema al momento que usted quiera, ¿verdad? Pero sí, Muchas tal vez si pudiera hablar con control académico para que entre así y no esté pidiendo acceso, ¿ok? Gracias, Sí, Marielita. Cuídese mucho. bueno, igualmente. Buenas noches. Entonces, bueno, coordinación es una excepción a la regla, ¿no? Sí, tienen que tener la participación aquí de ver cómo sean las clases y también de ir teniendo el control de las mismas. Ok. Bueno, la primera unidad. Bueno, les decía yo que esta no la grabo porque esta referencia al programa no tiene sentido que lo grabe. Y esto lo pueden ustedes integrar después. Pero cuando empecemos con la clase, entonces sí, yo voy a ver hasta dónde me da chancecito y empiezo a grabar para que les quede grabado ahí por lo menos esa partecita ya de la clase. Los que no puedan ingresar a clase lo pueden ver posteriormente en YouTube o cuando tengan exámenes volver a repasar las clases, ¿no? Pero eso ya es cuestión de ustedes. Porque este profesor me decía, no, tienen que estar todos. Y los que no están, perdieron. No, yo creo que ahorita tenemos esta oportunidad, ya cuando estemos presencial, ahí será otra cosa. Ahí será otra cosa, ¿no? Yo doy clases en otra universidad privada, bueno, y ahí sí, las presenciales y las no presenciales se graban siempre, entonces los alumnos tienen acceso a esa información, pero es otra cosa. Ojalá que en algún momento nosotros también podamos tener esos beneficios tecnológicos, que creo que en el caso de la San Carlos nos cayó la pandemia sin estar preparados para nada. Pero bueno, eso es parte de lo que creo yo que hay que ir mejorando. Bueno, esta primera unidad de Derecho Romano habla sobre los aspectos generales, la historia, los objetivos, evolución histórica y también las fuentes del derecho. Pero las fuentes del derecho no analizadas a la luz de nuestra legislación. Yo siempre hago una comparación, sí, pero no es eso lo principal, sino es ver en el contexto histórico de Roma cómo se desarrollaron esas figuras, por qué fueron, para qué fueron, cuál fue la justificación histórica de que crearan un mores maiorum, por ejemplo, que yo les hablo así a ustedes, ¿qué es esto el mores maiorum? Y ahorita más de alguno está googleando, ¿no? El mores maiorum, la costumbre, ¿sí? Entonces, vamos a ver figuras como la figura de los ius prudentes, ¿no? ¿Y qué es ius prudentes? Es la respuesta de los prudentes, que son las opiniones de los conocedores del derecho, que hoy lo conocemos como jurisprudencia, ¿no? Entonces, vemos a muchas de estas figuras y que los vamos a ver a la luz de la connotación histórica de aquel momento, no de la actual, porque entonces lo que sí vamos a hacer es comparar un poquito con la actualidad, y eso es otra cosa, ¿ok? En la segunda unidad ya vamos a ver el derecho civil en el derecho romano, el jus civile, y una parte que creo yo que es tal vez de las más importantes en el derecho romano, que son los sistemas procesales romanos. Aquí nos estamos adelantando al siguiente curso, que espero que algunos de ustedes estén conmigo, que es teoría del proceso. ¿Por qué? Porque el derecho procesal, quienes lo sistematizaron técnicamente fueron los romanos, ¿sí? Y hasta el día de hoy, el derecho procesal, como nos lo enseñan, no estoy hablando procesal civil, penal, laboral, administrativo, no, el procesal, que son las ideas generales del proceso, son basadas en el derecho romano. Bueno, y vamos a ver por qué nace, cómo es que nace y cuál es la sistemática.
La tercera unidad se trata de los derechos reales, de los derechos personales, las cosas y los bienes. Recordemos que somos una sociedad occidentalizada, si la podemos llamar así, en donde toda la información, todos los elementos jurídicos nos vinieron por la conquista, ¿no? ¿Quién nos conquistó? Pues no era la panacea de Europa. En aquel momento tal vez sí, un elemento importante. España era una potencia en ese momento, pero culturalmente no era un lugar como los países nórdicos, como Inglaterra, como Alemania. No, tenía trascendencia histórica, pero no era muy rica en estas figuras, ¿no? Pero España nos fue implementando y ahí es donde el Código Napoleónico de post-Revolución Francesa nos cae a nosotros y es el que tiene mucha influencia del derecho romano canónico y que al día de hoy es el que nos da todas las figuras, ¿verdad? Concepto de persona, concepto de bienes, concepto de cosas, el concepto de algunas figuras institucionales como el matrimonio, la adopción, figuras que estaban en el derecho romano que a través de toda esta implementación del derecho civil napoleónico nos vienen a caer aquí a nosotros, ¿no? Como los derechos de propiedad, que son derechos eminentemente reales porque sabe sobre cosa, se va impregnando en nuestros sistemas. Hay una palabra importantísima, ¿no? Que es la res, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la res? Cosa. En el derecho romano vamos a ir viendo cómo históricamente la mujer, por ejemplo, era una res, era una cosa. Los esclavos era una res, era una cosa, porque era objeto de intercambio. Y vamos a ver cómo también la mujer a lo largo del tiempo original, que la sociedad romana empezó siendo tribal y la mujer era lo importante en la tribu. ¿Sí? Y sí, pero ¿por qué era lo importante? Bueno, pues porque las mujeres en sus relaciones sexuales tenían distintas personas, ¿no? Estaba A, B, C, D, qué sé yo. Entonces, los hijos no sabían quién era su padre. No sabían quién era su padre, pero sí sabían quién era su madre. Por lo tanto, tiene una lógica perfecta el que la sociedad inicialmente tribal hubiera sido matriarcal. Con el correr de los años se vuelve patriarcal y luego empieza a disolverse ese patriarcado exclusivo, soberano y absoluto de una figura que se llama el paters familia, que era el padre de familia, para ir discurriendo en figuras como la participación de la mujer en ciertas decisiones. Bueno, y ahí seguiremos hablando de eso del derecho romano. La cuarta unidad habla perfectamente de las personas jurídicas e individuales. Fíjense que el concepto tan elemental, pero tan importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque para definirnos a nosotros como personas individuales, pues no hay mucho problema, ¿no? Es una persona física, con ciertos atributos, con cierta inteligencia, con ciertas características. Pero las personas jurídicas no. ¿Por qué? Porque son fictas. ¿Qué quiere decir esto de fictas? Ya se dan cuenta ustedes cuántas palabras del derecho romano les he ido mencionando. Quiere decir ficción. ¿Sí? La figura de la persona, del matrimonio, de la adopción, del divorcio, son meras ficciones creadas por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la ley se vio en la necesidad de ir relatando, de ir desarrollando todas estas figuras, hasta los delitos.
son creaciones de la ley, ¿sí? Figuras que son del derecho natural, como por ejemplo el nacimiento, y lo que se opone al nacimiento es la muerte. Están contenidos en la norma, ¿sí? Pero son del derecho natural. Son del derecho natural. Y quien prive a una persona de la vida será sancionado con el delito, con una pena de entre 8 y 20 años. Homicidio. Hay homicidio calificado, hay asesinato, hay distintas figuras, pero todas tienen la característica esencial que son ficciones legales. En esa cuarta unidad también vamos a ver la herencia. ¿Por qué fue tan importante la herencia? Bueno, en Roma muchos de los bienes fueron producto de motín de guerra. Y como parte del botín de guerra, era necesario traspasarlo a nuestros descendientes. Y eso fue muy importante para Roma. Los testamentos, el jus testamentaria, el derecho testamentario, la usucapión, que es una figura que hoy se encuentra, que es la adquisición de ciertos derechos por el transcurso del tiempo, ¿no? Y vemos cómo el matrimonio incipiente de nacimiento muy ríspido, porque, bueno, el pater familia podía tener su esposa y varias concubinas, y además hacía uso sexual de las esclavas. Cómo este matrimonio empieza a cambiar y se empieza a formar como una institución, ¿sí? Como una figura muy importante, y se convierte en los romanos en matrimonios monogámicos, ¿no? Donde era desde que se celebra el matrimonio hasta la muerte. Y cómo esta cultura fue impregnando al romano de una palabra que era la existimatio. La existimatio era el honor del romano. El romano podía perder todos sus bienes, incluso la vida, pero nunca su orgullo y el honor. ¿Por qué? Bueno, pues porque era algo que se valoraba muy bien, ¿sí? El romano que debiera un centavo, ese se le caía la cara y pagaba con todo lo que tuviera, ¿sí? Y hoy vemos una contradicción de valores con respecto a eso. Debo tarjeta, ay, que me demande. Me demanda, ay, renuncio al trabajo, me voy. Que esto, que no, cambio la tarjeta, cambio la chequera, empiezo a hacer un cambio de nombre para que no me puedan encontrar, y en el DPI me aparece ahí una razón donde me cambié de nombre, cambié de dirección, ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces vemos un cambio de ciertos valores. No quiere decir que todos somos así, pues obviamente que no. Yo les apuesto que el 96% de gente somos gente correcta que estamos aquí, ¿no? Pero hay otro, me refiero a otro tipo de personas, ¿sí? Entonces, eso fue muy importante, la sucesión hereditaria, la existimatio, los valores, la aceptación de la herencia, las aceptaciones testamentarias, cómo se puede hacer un testamento, cuáles son los requisitos necesarios de todo esto. La quinta unidad y la última, que es un poquito genérica, que se refiere a las obligaciones y a los contratos. Todos, absolutamente todos los que vivimos en sociedad, pues tenemos ciertas obligaciones y ciertos derechos, ¿no? Y celebramos contratos, desde que compramos un carro, compramos una moto, compramos una casa, hasta cuando ingresamos a la universidad tenemos que firmar ¿cómo se llama? Un compromiso que nos vamos a adaptar a las reglas de la universidad, ¿sí? Y si somos menores de edad, pues nuestros padres tendrán que firmar en representación de nosotros, haciéndose responsable del cumplimiento de todas las obligaciones. Esos son derechos, ¿no?
Mientras que vivamos en sociedad, vamos a tener ese tipo de cosas. Yo les apuesto que Robinson Crusoe nunca se preocupaba de si tenía derechos o no, de si iba a celebrar un contrato, si se tenía DPI, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenía otra persona con la cual convivir. Él estaba más preocupado de comer y de subsistir, pero no de ejercer derechos, ejercer obligaciones. ¿Por qué? Porque estos derechos y obligaciones los romanos los diseminaron, pero perfectamente. Cuando vivimos en sociedad, cuando vivimos en una sociedad, tenemos que tener derechos y tener obligaciones, porque el Estado nos hace sumisos a ciertas categorizaciones para que podamos convivir efectivamente, ¿no? Aquí vamos a encontrar la prenda, la hipoteca, los compromisos, también el derecho penal, porque dentro de esta figura de las obligaciones está el derecho penal, ¿sí? Los créditos, el credere, la solvere, todas estas figuras que son de derecho civil, contractual y obligaciones, los vamos a ver ahí. Las stipulatio, los tipos de contrato, los contratos típicos y los contratos atípicos. Y con eso ya estaríamos terminando el curso. Si llegamos a eso, es porque cumplimos efectivamente el programa. Vemos la bibliografía y vemos documentos importantes. Un libro de Derecho Romano Nacional, que es el de la doctora Elisa Sandoval. Es muy bueno. Yo no tengo un libro de texto como para decirles vamos a llevar este libro a la letra. No. Yo lo que voy a llevar a la letra es la delimitación del programa. Y ahí pueden ustedes tener cualquier libro de derecho, ¿sí? Lo que sí es que les recalco, y los que estuvieron conmigo el semestre pasado, les recalco, les subrayo, les resalto que tienen que leer. El derecho es una constante lectura obligatoria. Si no leen, cada día van a ser menos abogados. Y por ósmosis no les va a entrar el conocimiento, ¿sí? Voy a ver que este libro por ósmosis se me entre aquí en el cerebro. No. Lamentablemente todavía no hemos llegado a esa tecnología. Me voy a inyectar un chip aquí para que este sea el que me dé todo el conocimiento y toda la sabiduría. Al día de hoy no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Leer. ¿Sí? No se queden con lo que yo les diga o los que les pueda decir o con lo poco que les pueda decir yo durante la clase. Váyanse a los libros, yo les voy a remitir un par de libros para que tengan ahí y puedan confrontar información, ¿sí? Y puedan decir, mi licenciado, usted está equivocado porque tal y tal cosa, ¿no? Entonces podemos debatir un poco. Eso sería interesante, ¿sí? Eso sería interesante. Además de ese libro, hay muchos libros aquí. Hay un libro que es de el clásico de Ortolán, Compendio de Derecho Romano. Está el de la doctora Morinio, que es mexicana. Vamos a ver si creo que está aquí. Pues ese lo tengo, ese es el que les voy a enviar también. La doctora, aquí está. No. Así está la doctora Morinio y Duarte. Marta Iglesias. Sí, ese sí creo que lo tengo ahí, se los voy a enviar. Pero hay libros como Álvaro Dors, que es un profesor de la Universidad de Navarra, pero él es catalán. Es un libro fabuloso, es un libro impresionante. Creo que cuando se hizo el programa del curso, creo que se utilizaron muchas figuras de Álvaro Dors, porque en México, en la UNAM, se utiliza con mucha propiedad. También hay un libro que ustedes pueden bajar de internet desde el de Juan Iglesias. Este está subido en la web, creo que lo pueden bajar muy bien.
es el de Derecho Romano. También está el de Eugene Petit, es un libro importante, este creo que es el que tengo también. Y ¿quién más? Está el de Bonfante. Hay muchos libros aquí buenos, que cualquiera de ellos les puede servir. Si ustedes tienen un libro en su casa, de su abuelito, de su papá, de algún pariente que haya sido abogado, que diga Derecho Romano, es perfecto. Cualquiera es bueno. Sí, Magali. Licenciado, buenas noches. Disculpe la interrupción. Solo con una pregunta sobre el libro que usted mencionaba de la traducción jurídico romano canónico. ¿Eso tiene algún número de edición? Fíjese que no. El que tengo yo aquí, vamos a ver. El que tengo yo aquí es la edición, espérenme un segundito. Esta es una segunda edición, quinta reimpresión. Sí. Vamos a ver, espérenme, deme un segundito. Vamos a ver si tienen suerte. Vamos a ver. Porque si ustedes ponen la tradición romano canónica en internet, les aparece el libro. Ahí les aparece ya el libro. Vamos a ver si me aparece aquí. Está pensando la máquina. No es una máquina como mi cabeza así viejita, pero sí, aquí está. Un Henry Merriman aparece, pero bueno, este es de pago para ver. Vamos a ver, hay otro. Pero si ustedes entran, lo van a encontrar muy rápido. Bueno, ahí está en Sophos también, pues, pero si ustedes quieren comprarlo, vayan a Sophos. Ahí también está, dice Sophos en línea. Vamos a ver aquí en la universidad. También me aparece algo. Otra librería en línea. Bueno, cuesta 70 quetzales. No es tampoco tan caro. Y en las plataformas de lectura también gratuita está. Vamos a ver la tradición romano-canónica en PDF. Vamos a ver si me aparece algo ahí. Que sea gratis. En la UNAM. Bueno, aquí hay solo un reporte. Pero sí está. Vamos a ver el derecho romano, las costumbres. No, pero sí está. El año pasado, el semestre pasado, uno de los chicos que encontró la versión gratuita. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, yo lo tengo en electrónico, pero creo que ya en el chat, en el WhatsApp ya lo compartieron. Ah, perfecto. Y si no, pues yo se los vuelvo a compartir. Perfecto. Yo lo tengo. Perfecto. Entonces, ahí está, ¿eh? Ahí está Jessica. Muy Gracias, bien, Jessica. licenciado, muy amable. Bueno, Jessica se está ganando un 100, ¿oyó? Pero que usted se lo va a ganar con sus notas. ¿Oyó? Bueno, muchas gracias, Jessica, ¿oyó? Muy amable, vamos a ver. Y es perfectamente, sí, vamos a ver. Sí, es perfectamente abrible. Sí, este es el del Fondo de Cultura. Muy bien. Perfecto. Felicidades. Muchas gracias. Ahí ya lo tienen, ya se los compartieron. Este es un libro que no les va a servir para el curso. O sea, pero les va a servir para entender por qué el curso es tan importante y van a entender de ahora en adelante muchas de las figuras. ¿Oyeron? Sí, Rosa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, el libro de Derecho Romano de la licenciada María Elisa Sandoval, Sí. ¿es de solo ella o
porque yo hoy fui a la universidad. No, Era de 3 autores. ahí creo que está Albeño, está Luis Díaz, Ranferí Díaz, no, Luis Ranferí creo que es, y la autora. Son, Y ese es el de los 3 autores. sí, es ese, sí. Gracias. Sí, no, ese les puede servir perfectamente, ¿no? Solo que no voy a la letra de libros, sino que voy de otros libros, pero ese es bueno, Gracias, no tengo por qué, muy amable. ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, dicen que guerra anunciada no causa bajas, ¿no? Bueno, no estamos en guerra tampoco. No vamos a hacer absolutamente nada de eso. Sí. No vamos a ver absolutamente nada de eso. Aquí está Fabián. Sí. Le hago una consulta. Pues directamente usted nos indica de que todos los libros que sean de derecho romano son muy importantes y nos puede servir, pero directamente con su clase no va a haber uno esencial que sea, sino que usted va a tomar ideas de muchos ¿Es correcto? cuadrado con la clase que nos dé, ¿verdad? Así es correcto. Muchas gracias, Liz. Disculpe. Y ustedes en los libros que yo les dé pueden buscar la figura y pueden ir pues, preparándose de otro punto de vista. Sí, Celeste. Buenas noches, licenciado. Mire, ¿Qué con tal? una Buenas noches. consulta. Fíjese que esto es un tema fuera del curso, ¿verdad? Pero ahorita que tenemos tiempo, quería preguntarle, fíjese que desde el día viernes, yo tuve un problema al generar mi orden de pago. No sé si usted me podría ayudar o me podría dar una dirección exacta para mandar correos, porque fíjese que no pude generar mi orden de pago para hacerme mis retrasadas, ¿verdad? Entonces Mire, yo no tengo un correo aquí, pero si usted entra al iClub, ahí hay algo. Pero no, yo no tengo. O si entra a coordinación. Es que fíjese que me metí a todos los correos y también me dijeron que fuera al Club Los Arcos de lunes a viernes, ¿verdad? Pero a mí de verdad se me hace complicado llegar a esa ubicación, pero fíjese que yo mandé un montón de correos y pues no me dan solución a mi problema, ¿verdad? ¿Y en control académico también? Sí, también, pero no me dan una solución, o sea, no hay alguien que diga, mira, puedes hacer esto. Lo que pasa es que fíjense que aparece mi cuenta como que fuera bloqueada, porque me aparece bloqueada temporal. Entonces eso me asusta, ¿verdad? Porque sí, todavía me dejó descargar mi constancia estudiantil y todo, pero no me deja generar mi orden de pago. Bueno, hay algunas cosas que sí va a tener que hacer un esfuerzo por ir al Club Los Arcos. Porque si no va a encontrarse con un paredón sin salida. Yo le sugeriría que haga un esfuerzo mejor de ir a Los Arcos porque yo, les soy honesto, porque yo tengo relación directa con coordinación, con Mariela, con la señora que estaba, que ingresó de coordinación, con la coordinadora, que es la licenciada Astrid Lemos, y con control académico nada más. Pero de ahí pagos y todo esto, ahí sí me deja a mí en una situación que, perdone, pero ahí sí no la voy a poder ayudar. Ah, ok, está bien iniciado. Bueno. Ok, entonces, si quieren, ahorita voy a empezar a grabar los minutos que nos quedan para empezar la clase si no hay más dudas. Dudas del curso, de la temática, no sé. Sí, Ana.
Perdón, licenciado, disculpe. Buenas noches. Solamente que algunos compañeros están preguntando lo del trabajo que usted mencionó, que va a ser para entregar en el segundo parcial, pero sí nos va a dar la información en la siguiente La clase. otra ¿Lo dijo, semana, verdad? sí, la otra Ok. clase. Eso fue lo que Ok. les dije. Cabal. Gracias. Bueno, si es que ustedes tienen ahí su información paralela, ¿va? ¿No? En el chat. Tienen ahí su dirección distinta. Bueno, está bien. Bueno, vamos a... Minor Wits quiere entrar. Igual, exactamente igual. ¿Se dan cuenta? Tengo que ingresar, darle el acceso y todo, pues ya se fue. Bueno, entonces ahorita ya está grabándose la clase, la primera clase. Voy a empezar un poquito con algunas referencias históricas de los orígenes del derecho romano. ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes del derecho romano? Bueno, la primera civilización del derecho romano se asienta en una zona que se llamó la Vila Nova, ¿sí? No es Villanueva aquí en la ciudad, ¿no? Es la Vila Nova. Cerca del año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Sí, ya mucho tiempo, ¿no? Es como de aquí a la época de Cristo y nos vamos de la época de Cristo para 2000 años anteriores, ¿no? Y entonces, en este lugar de la Vila Nova, en Italia, de aquí aparecen tres tribus muy importantes. La tribu de los umbros, voy a ir poniéndoselas aquí en el chat. La tribu de los sabinos y la tribu de los latinos, ¿no? Esta última, los latinos, no es una tribu, sino es una calificación de todos aquellos que tenemos un idioma en común, que es el latín. De hecho, el latín antiguo es una mezcla de los dialectos de los umbros, de los sabinos y de los latinos. Posteriormente, más o menos en el 1000 años antes de Cristo, ya reducimos a la mitad, hay dos ciudades importantes, ¿sí? El Tíber, donde está el lago Tíber, en Italia, y lo que hoy conocemos como Nápoles, una ciudad al sur de Italia, es un puerto al sur. Los que les gusta el fútbol lo recuerdan como la casa de Diego Armando Maradona, que los hizo campeones, ¿no? Al Napoli de Italia. Estas ciudades, la del Tíber con Nápoles, hacen la guerra, ¿sí? Empiezan a luchar. Y en el Monte Palatino aparecen hombres aventureros que venían del Alba Longa, que era de la parte de lo que hoy conocemos como Francia, ¿no? El Alba Longa. Y posteriormente, estos luchan entre sí, pero empiezan a ganar territorios. Y con el objeto de tener más territorios, se dan cuenta que los sabinos, voy a silenciar, ahí está, Johanna, se dan cuenta que los sabinos o las mujeres sabinas son muy guapas, y entonces empiezan a averiguar cuáles son las mujeres con mejores índices de reproducción, las más bonitas, las más guapas, las más inteligentes y qué sé yo, y logran coincidir en que son las sabinas. Las sabinas, esas mujeres guapas de ese lugar, de esa tribu, y entonces
estos que venían de Alba Longa vienen, ingresan por la noche y se raptan a todas las mujeres sabinas, ¿sí? Y en esa noche las hacen suyas, las violan, esto, y se las llevan a sus casas, a sus champas, y condicionan la entrega de ellas, la vida de ellas, a cambio de que se unan. Los umbros, los sabinos y los latinos. Y entonces, derivado de eso, es que empieza esta mezcla de las tres tribus que arcaicamente eran eminentemente matriarcales, por lo que les había contado al principio, que tenían relaciones con varios hombres, pero sí sabían quién era la madre, más no quién era el padre. Y esto tiene una justificación. Vamos a ver, ustedes se dan cuenta que en algunos lugares del mundo, por ejemplo Portugal, el apellido que se transmuta en generaciones es el de la madre, igual que en Brasil. Y tiene mucha lógica, ¿no? Todos sabemos quién es nuestra madre, ¿sí? ¿Sí? Y eso no quiere decir que vamos a dudar de quién es el padre, ¿no? No es para que hoy en la noche y, papá, fíjate que yo no me parezco a ti o algo. No. O sea, obviamente sabemos, pues, pero tenemos la plena seguridad de quién es nuestra madre. Eso sí, ahí estuvimos 9 meses y nacemos y esto que lo otro y lo demás, ¿no? Y el padre dio su aporte genético y toda la cuestión, y entonces vemos esa situación. Pero la lógica de transmutar el apellido por generaciones de la madre tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. Y tiene menos lógica el traspasar el apellido paterno, y sin embargo la cultura de nosotros, de ese derecho civil romano-canónica, pues nos obliga a que sea el apellido del padre. En Estados Unidos ya se ha llegado al acuerdo de que la esposa puede o no tomar el apellido del padre, ¿no? Del esposo, ¿no? Y los hijos pueden decidir qué apellido es el que toman como propio, si el de la madre o el del padre. Y por eso es que hay muchos artistas que pues, tienen el apellido de la madre, ¿sí? Y esto hace que una cultura se una a estas tribus, que era la civilización etrusca. Esta civilización es muy importante porque estos se fueron asentando en la Toscana, o sea, en las planicies de Italia, y fueron desarrollando trabajos muy propios, ¿no? En la Toscana, hoy, de donde es Andrea Bocelli, no sé si a alguien le gusta este cantante, de ópera y que luego se vuelve popular, de lo que vive hoy la Toscana es del aceite del olivo y del vino, ¿sí? Y todo esto generó una comida que hoy es una comida chatarra, que no debiera de ser chatarra, en donde en esas planicies se sembraba mucho harina, ¿sí? Se sembraba el olivo, había una hierba dulce con un sabor muy especial que se llama la albahaca, y había animales de donde se obtenía leche. Ahí ya encontramos algunos ingredientes de lo que hoy conocemos como la pizza, ¿no? Harina, el queso, el oliva, ¿cómo se llama? La albahaca.
Y poco a poco se fue ingresando otro elemento importante, que era el tomate, ¿sí? Una fruta, porque el tomate yo no lo sabía, me confieso ignorante, que es una fruta igual que el aguacate, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, si a mí me han enseñado en mi casa que el aguacate y el tomate son verduras, pero bueno, eso es interesante, ver cómo los italianos, los primeros romanos que se asentaron en la Toscana, utilizaron estos elementos como propios de alimentación, pero también se dedicaron a los metales, a trabajar los metales, las espadas, las puntas de lanza y armas, que fue muy importante, ¿no? Y ahí es donde se crea una histomitología. Vamos a ver por qué es histomitología. Porque parte es historia y parte es mitología. En donde hay dos hermanos que nacen de algunos familiares y una mujer, un dios, baja y tiene relaciones con una mujer que se llama Silvia Rea, que tenía sus antecedentes también en todas estas tribus. Y como era una sacerdotisa vestal, no podía estar embarazada, ¿no? Tiene a los hijos, nacen, y la histomitología dice que se los entregó a una loba, ¿sí? Y la loba los amamantó y les dio de comer. ¿Por qué es histomitología? Bueno, pues porque nadie nos podemos creer que una loba amamante a dos niños y les enseña a caminar y les enseña a hablar, ¿no? Rómulo y Remo, muy bien, Jimena. Ahora, esto tiene parte de historia y parte de verdad. Bueno, pues porque la historia nos dice que efectivamente era una loba, era el apodo que tenía una prostituta, que los toma como sus hijos, los amamanta, los cuida y los hace hombres, ¿sí? Pero son creados en un prostíbulo, ¿no? Y el prostíbulo era donde trabajaba la loba. Entonces, parte de todo esto, ¿no? Entonces, hay antecedentes de la persona, de los padres de Rómulo y Remo, ¿no? Y eso es una tarea que les va a quedar a ustedes ahorita, ¿sí? Averiguar cuáles son los antecedentes de Rómulo y Remo, cómo es que nace, de dónde venía Rea Silvia, por qué el dios Marte se fijó en una mortal para tener hijos, y por qué es que Rea Silvia tenía un padre, tenía un abuelo, que tenían antecedentes de ser hombres muy importantes dentro de sus culturas. Esa es la primera tarea. Pero lo que quisiera resaltar es que esta es una histomitología. Parte de historia, parte de mitología. ¿Por qué se utilizaba la mitología en esos tiempos? Porque era la forma en cómo se empapaba a la sociedad de ciertas culturas, ¿no? Ellos, recordemos que eran politeístas, ¿no? Los romanos, cuando se crea Roma, se desarrolla Roma, llega al esplendor Roma, tomaban muchos de los dioses griegos, porque Roma fue una necesaria modificación de lo que fue la polis griega. La polis griega fue primero, porque era la ciudad del mundo, la ciudad luz del mundo, y luego Roma, que se convirtió en la ciudad del mundo. Todos los caminos llevaban a Roma. Todos, absolutamente todos los caminos llevaban a Roma. Y posteriormente a eso,
los hermanos se unen, empiezan a ganar territorios, empiezan a ganar poder, empiezan a unir a mucha gente, porque se vuelven unos líderes, y un hermano mata al otro simple y llanamente porque no le gustó las burlas que le hacía en una construcción de un muro que estaba haciendo. Lo mata y se crea la ciudad de Roma y se le pone en honor a su hermano fallecido. ¿Sí? Rómulo se queda al poder, se vuelve en el hombre más fuerte y generó una cultura de lo que posteriormente se llamaron los reyes agrarios. Hay reyes agrarios, hay reyes etruscos que fueron creándose a lo largo de la historia de Roma. Estos primeros reyes agrarios fueron importantes. ¿Por qué fueron importantes? Como ustedes van a averiguar la historia de los antecesores del progenitor de Rea Silvia, de Marte, ¿no? Pues porque sabemos que era un dios, pero de Rea Silvia, sí, ustedes lo van a saber, lo van a tener que leer, lo van a tener que investigar, y entonces ya con eso vamos a saber, porque tras la muerte de Rómulo, porque Rómulo fue el primer emperador, el rey, el primer jerarca de Roma, ¿sí? Muere Rómulo y llega al poder un personaje que se llamaba Después de Rómulo, Numa Pompelio, que fue el segundo rey o segundo emperador. ¿Por qué se les llamaba emperadores agrarios? Bueno, pues simple y llanamente porque peleaban, pero por medios de subsistencia. ¿Sí? Utilizaban la tierra como un elemento propio para sembrar tomate, olivos, harina, y utilizaban la tierra también para darle alimento a los animales que les daban leche. ¿Sí? Tomaban vino, también sembraban las uvas. El vino en principio no era un vino como el que conocemos nosotros, era algo destilado de lo más rústico, que lo que era más importante por encima del sabor era que lo ponía uno algo moleco ahí, ¿verdad? Entonces, este Numa Pompelio decía que se le presentaba a Dios, ¿sí? Y llegó a ser la máxima representación religiosa de su pueblo, ¿sí? Aquí es donde se empieza a hablar de las primeras figuras del Paters Familia. Y esta figura fue muy importante. Los romanos entendieron en su momento más arcaico, más inicial, que había una figura que era importante, que era la familia. ¿Sí? Hoy oímos que la familia es la célula o la base de la sociedad, ¿no? Pero no podemos perder de vista que hoy, pues el concepto de familia se ha ido desquebrajando un poquito, ¿no? Y no obstante hay algunos que pues creemos en la familia, yo soy un ferviente creedor de la familia, y no obstante estar bendecido por hijas solo mujeres, ¿sí? Estoy consciente y estoy claro de que la mujer es la fuente de vida, es la estructura mejor elaborada, ¿no? Eso quiere decir que los hombres tampoco no se hayan llevado su tiempecito en hacerlo, ¿no? Sí, pero bueno, la mujer.
creo que es un elemento importantísimo dentro de la sociedad. Algún poeta decía, por más que hagamos los hombres lo mejor por nuestras familias, por más que hagamos un trabajo, por más que participemos activamente en la familia, nunca vamos a poder opacar la luz que da la madre en la familia. Yo estoy completamente claro que eso es bien importante. La mujer tiene un papel protagónico, sobre todo hoy porque tiene sus hijos, se va a trabajar, ayuda en esto, allá, y hace mil cosas. La mujer tiene una capacidad impresionante, ¿no? Los hombres no. Yo por lo menos yo lo que estoy haciendo. Sí, yo no puedo, como hacen las mamás que están haciendo una cosa, están oyendo música, están contestando el teléfono, están hablando al otro y están diciéndole esto, mira que anda, quiero... Y pueden hacer mil cosas a la vez, ¿sí? No, yo lo que estoy haciendo, si estoy hablando por teléfono, si estoy dando clase, porque yo no puedo estar haciendo mil cosas, ¿no? Eso no, eso es capacidad. De hecho, cuando vemos libros, yo, porque como solo mujeres tuve que aprender a convivir con eso y me compré un libro que se llama El cerebro de la mujer. Y habla efectivamente lo distintos que somos hombres y mujeres, ¿sí? Las mujeres, muchas de sus actos los piensan con el corazón. Eso estoy clarísimo, ¿no? Las mujeres son más inteligentes que el hombre. Las mujeres maduran más rápido que el hombre, ¿sí? No, bueno, nosotros, por ejemplo, las chicas de 16 años son súper maduras, ¿sí? Los hombres llegamos a 40, 50 y somos más inmaduros que sobre cualquier cosa, ¿sí? Bueno, hay otros que llegan a más, pues, pero bueno, vemos esas diferencias y efectivamente son importantes las diferencias. Y Roma lo entendió muy bien. La familia es importante. Es importante, es importante. Luego, el tercer rey agrario, que se llamaba Tulio Hostilio, el tercer rey agrario, efectuó una división social de la ciudad. Como estaban divididos por tribus, los latinos, los sabinos y los etruscos, a su vez decidió dividir a esas tribus en familias. Y ahí está el concepto original de familia y el luego complementario de Tulio Hostilio. Y se trataba de una democracia absoluta sin clases sociales. Todos eran iguales, pero había uno que mandaba, ¿sí? El emperador, el rey, el gobernador. Luego, esto, conforme fue creciendo la ciudad, se fue haciendo el sistema complejo. Fue necesario crear figuras de personas que se dedicaran a ciertas actividades, ¿no? El recaudador de impuestos, ¿no? No sé si hay alguien que trabaja en la SAT aquí. Vean tan importante que es esto que hasta en los... Licenciado. Sí. Bueno, nadie es perfecto, Griselda. Yo lamento, no son mentiras, es una broma. Es una broma. Yo tengo muy buenos amigos en la SAT, muy buenos. De hecho, me dedico, soy magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Chibutos y tengo muchos amigos, ¿no? Muchos amigos ahí y sé que son muy buenos. Muchos auditores que están enmendando el error, estudiando derecho, no son mentiras también, es una broma. Ya no me va a querer saludar ni siquiera usted va a Griselda. Pero bueno. No, licenciado. Bueno, y entonces, en ese momento, Tulio Hostilio viene y crea una asamblea de ancianos, de gente muy grande, para que se hiciera cargo de las decisiones
de la formación de Roma y de empezar a ver aquellas incipientes normas que fueran las que empezaran a regular una ciudad como la de Roma. Y terminamos con el cuarto rey agrario, que era Ancio Marcio. Ancio Marcio era un rey que después de muchas guerras toma la decisión de destruir a Alba Longa, ¿sí? Aquellos hombres que venían de la parte de Francia, ¿se recuerdan? Y la destruyen y se convierten eminentemente en gobiernos agrícolas y terrestres o territoriales, ¿sí? Van delegando el poder en asambleas comunitarias de los distintos pueblitos y crean lo que se llamó posteriormente la figura de los comicios. ¿Sí? Y luego los curiales, ¿sí? Eran reuniones de pequeños grupos de personas que decidían o tomaban la decisión por un grupo mayor. El ejército, que originalmente estaba pues, implementado con piedras, con troncos, empieza a formarse en lo que después se llamó la metalurgia. Se recuerdan que en la Toscana hacían metalurgia, ¿no? Y se determinó que el hierro y la metalurgia de la Toscana eran las mejores espadas. Y empezaron a implementar las espadas toscanas como un elemento muy importante de los romanos, que eran espadas cortas, con filos de ambos lados, filos pero perfectos, y con empuñaduras que se plegaran perfectamente a los 5 dedos de la mano. Y era como la extensión del brazo, así le llamaban ellos, las espadas toscanas eran la extensión del brazo, para que no fuera muy pesada, pero que fuera efectiva en la pelea cuerpo a cuerpo. Y entonces empiezan a crear yelmos, corazas, espadas, cascos de metal, que me imagino que han de haber sido pesadísimos en principio, pero estos lograron ir desarrollando al ejército romano y pasan de ser eminentemente agrícolas, personas de la tierra, a pasar a formar parte del mercado de la guerra. ¿Sí? Empiezan a formar el mejor ejército de toda Europa, que llegó hasta Oceanía y hasta el norte de África. Y si no los paran, hubieran agarrado todo el mundo, ¿no? Igual que como quería Napoleón, como quiso también Carlomagno, y como quisieron otros más modernos que generaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo me quedo aquí con los 4 reyes agrarios. Luego vamos a ver el resto de reyes etruscos y ya empezamos con todo esto. ¿Dudas, preguntas? Que ya casi llegamos a la 8:30. 1000 perdones, pero nos tardamos un poquito con el programa y todo esto. Sí, Gabriela. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Sí. Yo no escuché cuál es el libro que vamos a utilizar. Ah, puta madre. No vamos a utilizar libros, no tenemos libro de texto. Ah, muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Yo les voy a compartir algunos libros y ahí pueden ustedes leer y tomar decisiones. ¿Ok? Bueno. Bueno, no sé si la parte final es mejor, pero por lo menos esta clase sí salió un poquito larga
creo yo, por la parte primera, pero que era necesaria para que supiéramos un poquito algunas reglas del curso. Ok. Muchas gracias, Jessica. Ya encontró la página ya en un ratito. Solo termina la clase. Espero la grabación y luego la subo. ¿Ok? Perfecto. Ya que no hay dudas, preguntas, nos vemos el miércoles a la misma hora. Buenas noches, Feliz doctor. noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lin, muy amable. Buenas noches. Licenciado.